Bueno, vamos a ver entonces topología del plano complejo en primera instancia, luego vamos a ver funciones de variable compleja, luego vamos a ver el límite de una función de variable compleja y una definición para límites en el plano complejo. Y por último vamos a terminar con las derivadas y sus teoremas, ¿de acuerdo? Los teoremas pues constituyen o son esencialmente, o al menos en la misma forma que en el plano real. O en el plano real. Entonces vamos a definir primero qué es un conjunto abierto. Pero para definir qué es un conjunto abierto, primero debo definir qué es un punto interior. Entonces vamos a decir así. Un punto z sub 0 es un punto interior de un conjunto S si existe alguna vecindad. Cuando llamo alguna es que puede ser, no pueden ser todas, ¿de acuerdo? Pero alguna vecindad. Recordar que una vecindad es un círculo, ¿cierto? Un círculo que esté contenido totalmente en el conjunto. Entonces, si existe alguna vecindad de z sub 0 que esté contenida en S. Que esté contenida en S. Vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Yo tengo un conjunto S. Ese conjunto S, vamos a decir que es un punto interior de S si existe una vecindad que esté contenida en él. Por ejemplo, este es un punto Z sub 0. A ver, alguna, cuando dice alguna es que no es toda vecindad, ¿de acuerdo? Esta es una, por ejemplo, yo puedo poner aquí una vecindad. Una vecindad es un círculo, ¿verdad? Que está centrada en Z sub 0 y que tiene un radio que le vamos a llamar epsilon. Esto lo habíamos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan? La representación en el plano complejo es esta. Es decir, es el conjunto de todos los Z menos Z sub 0, tal que el módulo sea menor que ese epsilon. Es decir, aquí hay un Z, ¿cierto? Y todos los puntos que cumplan eso, bueno, eso nos representa una vecindad. Así que esta es una vecindad. Cuando decimos alguna, es que alguna debe de estar contenida. Vean que esta vecindad, ese círculo, no está contenido totalmente en ese. Pero hay alguna, como esta que estoy pintando en azul, que esa sí está totalmente contenida en S. Por lo tanto, en este caso yo he dibujado un punto interior del conjunto S. ¿De acuerdo? Por eso sí, alguna vecindad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos punto interior. ¿De acuerdo? El punto interior, entonces, en este caso, Z sub 0 es porque existe alguna vecindad que esté totalmente contenida en S. Entonces, vamos a decir así. Si todos los puntos Z del conjunto S es un punto interior, o mejor dicho, son puntos interiores. ¿Verdad? Aquí está mal escrito. Si todos los puntos Z del conjunto S son puntos interiores, entonces S es un conjunto abierto. Muy bien. Entonces, fíjense bien aquí cómo he dibujado este conjunto. Este conjunto tiene una frontera que la he dibujado acá, ¿verdad? Todo conjunto S tiene un interior, que le vamos a llamar interior de S. Tiene una frontera, en algunos libros se le representa así, como
La derivada parcial, bueno, aunque no es la derivada parcial, es nada más el símbolo de derivada parcial. Ojo, tengan mucho cuidado aquí, ¿verdad? En algunos libros se representa así como parcial S, como es decir, la frontera de S. Y a lo que está fuera de S, pues claro, se le llama exterior de S. No puede ser de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este conjunto? Si yo pongo, imagínense que S es el conjunto que involucra al interior con la frontera. Es decir, que los puntos de la frontera también sean partes de S. Digamos que S sea la unión del interior de S con la frontera de S. Entonces, estamos hablando de que la frontera, los puntos de frontera son puntos de S. ¿Qué pasa si yo abro aquí yo lo pongo aquí el punto, miren, este sería el punto Z sub 0. Pero ¿qué pasa si yo abro un interior? Abro una vecindad. ¿Qué pasa con la vecindad, chicos? ¿Está contenida en S? ¿Totalmente? ¿Sí o no? No, mitad está para lo que es el interior y el otro el exterior. Correcto. Pero para hacer un conjunto abierto, entonces se necesita que todos sus puntos son puntos interiores. Pero estamos viendo entonces que este punto no es un punto interior. Por lo tanto, tenemos un punto que no está contenido en S. Y podemos decir entonces que el conjunto no es abierto por eso. Es cerrado. Miren, chicos, vamos a ver. En matemáticas, los conjuntos que no son abiertos no significa que sean cerrados. ¿De acuerdo? No es como yo tengo esa puerta cerrada, no está abierta. Obviamente la lógica nuestra nos dice eso. Pero esto en matemática no es cierto. ¿De acuerdo? O sea, si un conjunto no es abierto, no significa que sea cerrado. ¿Ok? Ya vamos a definir ahora qué es un conjunto cerrado. Bueno, volviendo al tema. Un conjunto es abierto si todos sus puntos son puntos interiores. Vemos que este conjunto que está aquí, este punto, no es un punto interior, ¿de acuerdo? Porque su entorno, al abrir un entorno, ese entorno no está contenido totalmente en ese. No sé si estoy siendo redundante, ¿me entienden, chicos? Miren que esto no es fácil, ¿no? Nosotros en matemática llevamos un curso de topología, es un curso general de topología. Y es de los cursos más bravos, ¿verdad? que tenemos en la carrera. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces, un conjunto es abierto si todos sus puntos son puntos interiores. ¿Ok? Bueno, no hay preguntas entonces. Hemos definido entonces que es un conjunto abierto. A Yo tengo una partir, pregunta, licenciado. sí, dígame. En ese caso, lo que es el conjunto S, para que sea abierto así a simple vista, no tendría que estar así como punteado. Bueno, en efecto, he comprobado ahorita que no está punteado, ¿verdad? Normalmente se representa punteado, un conjunto abierto, así como los intervalos, ¿se acuerdan? En 110, que uno representaba intervalos abiertos con un círculo y no lo rellenaban, ¿se acuerdan? Bueno, lo mismo es, solo que esto es desde el punto de vista de la topología. Así es como definimos que un conjunto es abierto o es un conjunto cerrado. Sí, en efecto, yo lo que hice fue demostrar que este conjunto no es abierto porque simplemente he encontrado un punto que no es un punto interior. ¿De acuerdo? Porque al abrir un entorno, por pequeño que sea, la mitad de ese entorno está dentro de ese y la otra parte está fuera de ese, pero no está totalmente contenida en ese. A ver, no sé si quedó claro esto. Jóvenes, Sí. conjunto Sí, cerrado. está claro. ¿Cómo dice? Está claro. Tenemos claro. Ok, está bien. A ver, Gracias. ¿y un conjunto cuándo es un conjunto cerrado? Bueno, un conjunto cerrado, vamos a decir así, un conjunto A, un conjunto S es cerrado si su complemento es abierto.
Entonces tenemos que ir otra vez a la definición de conjunto abierto. Vamos a poner un ejemplo clásico, digamos, ¿no? Fíjense, vamos a decir así, 1. Vamos a decir si es abierto o cerrado. Algunos me van a decir, no, pero es que aquí está cerrado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues me dicen que hay un intervalo ahí. Vamos a decir que S es el conjunto de todos los Z complejos, tal que el argumento principal está entre 0 y pi cuartos. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar este conjunto. ¿Bien? Bueno, entonces, al tener esto, vamos a ver que aquí tenemos X, tenemos Y. ¿Qué es el argumento, chicos? ¿Qué es el argumento? ángulo. El ángulo, ¿cierto? El ángulo, correcto. Entonces tenemos el ángulo, lo vamos a puntear, como me dicen ustedes. Y lo vamos a puntear a pi cuartos. Sabemos que esta parte, este sector, no lo podemos rellenar, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar acá? También lo voy a puntear, solamente que lo voy a poner por acá para que no se mire, ¿verdad? Significa que el eje X no está ahí, ¿verdad? No está ahí. No es parte del conjunto, por lo tanto, lo que sí es parte del conjunto es este sector, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el conjunto es abierto o es cerrado? La pregunta es ¿por qué? Bueno, la pregunta es porque en cualquier punto que yo tenga, yo puedo poner el punto aquí, ¿qué pasa con este entorno? Pregunta, ¿será este un punto interior, chicos? Sí, es No. punto interior. No es interior, Ahí ¿cierto? no. No, ¿ah? Entonces yo puedo poner un interior, yo puedo poner un entorno aquí, ¿verdad que sí? Y ese es un punto interior. No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este punto no tiene frontera. Este conjunto no tiene frontera. ¿Ven? Entonces, cualquier punto o todo punto, vamos a decir que es un punto interior. Entonces, según la topología, ¿verdad? Según la topología, vamos a decir que ese Ingeniero, dígame. entonces un punto interior existe cuando está limitado por una frontera. No exactamente, porque es que este punto no tiene frontera. Entonces, a ver, yo puedo armar cualquier punto cerca de la supuesta frontera. Vamos, ustedes pueden pensar que pi cuartos es parte de sería la frontera, ¿verdad, chicos? Pero pi cuartos nada más está solo para denotar que está en un ángulo, ¿cierto? ¿Estamos? Que el Correcto. conjunto ese está en un ángulo, barre en un ángulo, pero nunca llega a pi cuartos, tampoco llega a cero, ¿cierto? Esto es lo que me está diciendo. Licenciado, el segundo entorno que dibujó sería interior, ¿no? Un punto interior. El segundo Sí. entorno, el más pequeño que dibujó. Este que está aquí, sí. Y este que está aquí, también. Pero si yo pongo un entorno con un radio más grande, ese entorno ya no va a estar contenido totalmente en ese. A ver, no sé si está claro. Yo puedo poner aquí, miren, un punto aquí muy chiquito, pero ese entorno yo le doy zoom. Vaya, supongamos que aquí este sería, ¿va? Y yo el entorno lo abro acá, ese sería el punto este que está aquí. Este que está aquí. Entonces, ese entorno, si yo abro un entorno alrededor de ese punto, entonces voy a decir que este punto es un punto interior, ¿de acuerdo? A ver, no sé si me cachan, ¿no? Lo que quiero decir es que todos los puntos de S son puntos interiores. Por lo tanto, S es abierto. Vamos a decir así, los puntos, o todos los puntos de S, los puntos Z de S, son puntos interiores. Por lo tanto,
S es abierto. ¿De acuerdo? A ver, en el colegio y en 110 nosotros enseñamos a que, bueno, si tenemos aquí esto, ¿verdad? Y las desigualdades son estrictas, entonces decimos, bueno, el conjunto es abierto. Pero bajo la topología es porque todo punto del conjunto es punto interior. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un punto interior? Bueno, que yo puedo abrir un entorno, por pequeño que sea, y ese entorno debe de estar contenido totalmente en el conjunto. Entonces aquí yo tengo un conjunto abierto por eso, ¿verdad? Ustedes pueden decir, bueno, tengo abierto aquí, por eso es. Sí, es eso, pero bajo la topología, digamos, bajo un marco superior, esto es por los puntos interiores que es un conjunto abierto. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Si le cambiamos ahí, le ponemos que sea menor o igual a ambos lados, de 0 y pi cuarto, ya estaríamos hablando de un conjunto cerrado. Sí, Siempre y ahora mismo cuando... lo voy a explicar por qué. Ya lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer el mismo conjunto, pero ahora vamos a ver qué pasa con su complemento. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Precisamente ese ejemplo es el que pensaba colocar ahora. Entonces ahora pensemos en un segundo conjunto. Pensemos que ese es el conjunto de todos los z complejos, tal que la restricción es que el argumento principal esté entre 0 y pi cuarto. Tengo x, y. Y vean que este sería con frontera, ¿de acuerdo? Este sería, sí, en línea llena. Ustedes me dirían, bueno, ¿por qué es a línea llena? No necesariamente. No necesariamente es por eso. Aunque luego vamos a ver que es consecuencia de el problema de la topología o las definiciones de la topología. Vean que sí es ese pedazo ahí de arco, ¿verdad? Infinito, además es un arco infinito, ¿de acuerdo? Entonces, para ver si este conjunto S es cerrado, tengo que ver el complemento. Vamos a dibujar el complemento. ¿Qué es el complemento de un conjunto, chicos? ¿Alguien recuerda qué es el complemento de un conjunto? ¿Alguien lo recuerda? Que sería como la parte externa del Correcto, conjunto. lo que no está en S. A ver, yo tengo un conjunto, su complemento son todos los puntos que no están en S. O sea, si yo dibujo el complemento, entonces, ¿cómo? Que no están contenidos en ese. Sí, que no son parte de S, correcto. Entonces yo lo pongo acá, vaya, lo voy a poner aquí. Esto que está acá, lo que estoy pintando en verde, no está en S, ¿verdad que sí? Y le ven que le dibujo aquí una frontera, ¿cierto? Perdón, le dibujo en línea de trazo. Entonces estoy diciendo de que esta frontera que está acá no es parte del complemento, claramente. Obviamente, también como esta parte del eje X es parte de S, ¿verdad? Aquí lo estoy diciendo porque estoy diciendo que el argumento puede ser 0, entonces acá no va a ser parte de S. Aquí ustedes abren, miren, yo le voy a poner aquí unos puntos para denotar que es abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando acá? ¿Es abierto este conjunto? Miren, si yo digo que esto es S, esto es ese complemento. Entonces, la pregunta es, ¿ese complemento es abierto? ¿Qué creen ustedes? Sí, abierto. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque el conjunto S no está, o sea, todo lo que está fuera en eso. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué ese complemento es abierto?
A ver, para ver porque si si ese ponemos es un... cerrado, sí, permítame. Para ver si ese es cerrado, tengo que ver el complemento. Si el complemento es abierto, entonces ese es cerrado. Dígame, Brian. En todo caso sería porque el conjunto, lo que es el complemento, eh, toda esa parte estaría abierto. Sí, No, claro. Pero la pregunta es, ¿por qué está abierto? Porque todos sus puntos son puntos interiores. ¿Cierto? ¿Y por qué son interiores? Porque donde yo ponga un punto en el conjunto, siempre habrá algún entorno que esté contenido totalmente en ese complemento. Entonces voy a decir, todos los puntos de ese complemento son puntos interiores. Por lo tanto, ese complemento es abierto y de esto, ese es cerrado. Vaya, ustedes se acuerdan en variable real. Si yo les hubiera dicho, bueno, en variable real A es el conjunto de todos los X reales, tal que 1 está, o X está entre 1 y 2, y ustedes me dicen, no, es que como es cerrado por acá, sí, pero tenemos que ver en la recta, ¿verdad? En la recta, en efecto, yo tengo aquí 1 y yo tengo 2. Entonces, en la recta son todos los números que están aquí, ¿verdad, chicos? Que incluía 1 y a 2, por supuesto. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que A es cerrado? Bueno, miro el complemento. ¿Cuál sería el complemento, chicos? ¿Verdad que sería esto? Todo esto que estoy pintando en rojo, ¿cierto? Ese sería el complemento de A. Todos los puntos que no están en A. Esto es parte de A complemento. Esto es parte de A complemento. Entonces, A complemento sería el conjunto de todos los reales X, tal que X está entre el infinito, el negativo infinito, y 1 abierto, y X está entre 2 abierto y el infinito. Entonces, este conjunto es un conjunto, a ver, ¿lo miran, chicos? Este conjunto es abierto. A es abierto, por lo tanto, A complemento es cerrado. ¿De acuerdo? ¿Y dónde pondríamos los puntos interiores? Bueno, yo puedo poner un punto interior aquí en la recta, abro, el entorno sería ahora, ya no sería un disco, sino que sería un intervalo. Ese intervalo estaría contenido totalmente en A complemento. Esto sería en variable real. Les pongo un ejemplo con variable real para que vean que en variable compleja, pues sí lo representamos en un plano, el plano de Argand o el plano de Gauss, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, entonces, ese que es cerrado no tiene puntos interiores. Sí tiene puntos interiores, pero algunos puntos no son interiores. Sí, y se podría también decir que ¿Cuáles no serían los puntos interiores? Sí, permítame ¿Cuáles puntos no serían los puntos interiores? Sí tiene puntos interiores, por ejemplo, este sería un punto interior, pero no todos los puntos son interiores. Este sería Ellos un lo punto que interior. estuvieron con los de la frontera. La frontera no sería. Correcto, los de la frontera no son puntos interiores. Miren, aquí está, ahí tienen un ejemplo de este punto que no es un punto interior. En los conjuntos abiertos sí, todos los puntos son puntos interiores, pero en los cerrados no. Hay otros resultados de topología que dicen que un conjunto es abierto si es igual a su interior. Por ejemplo, este, ¿cierto? Yo tengo un conjunto S si es igual a su interior. ¿Y quién es el interior? El conjunto de todos los puntos que son interiores. Haga la redundancia. Entonces, si el conjunto es igual a su interior, entonces, ¿este conjunto S es igual a su interior? No, no es cierto porque faltan los de la frontera, ¿cierto? ¿Estamos? El interior no incluye a los puntos de frontera. Bien. Es cuestión de... Es bonito esto, ¿no? ¿Qué les parece?
Bien, vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir con la definición de dominio y conjunto acotado para luego seguir a la parte de graficar, de ver cómo entendemos, cómo captamos el concepto de la función de variable compleja. Muy bien. Entonces, vamos a decir así, ¿qué es un dominio? Definición, vamos a decir así. Y cualquier par de puntos si cualquier par de puntos, Z1 y Z2, que pertenecen a un conjunto S, donde S, recuerden que puede ser un subconjunto de C o puede ser C, inclusive, se puede conectar, bueno, más bien, mejor dicho, un subconjunto de C, porque si fuera C no los podemos conectar. No los podremos conectar con líneas finitas. Se puede conectar por una línea poligonal, o se pueden conectar por una línea poligonal que consiste en un número finito de segmentos unidos para determinar que yacen o que yacen completamente en el conjunto. Entonces, se dice que S está conectado. Entonces, bueno, ya vamos a poner un ejemplo por acá. Vamos a decir así, un conjunto abierto conectado se le llama dominio. Bien, podemos tener entonces de nuevo. Tenemos aquí el plano de Argand, XY. Yo puedo dibujar una región por acá. Y miren, tengo un conjunto que le vamos a llamar S, ¿cierto? Este sería el S. Entonces, ¿qué pasa con S? Para cada par de puntos que yo vengo y pongo un punto por acá y pongo otro punto por acá. Entonces, ¿cómo yo lo puedo conectar? Con una línea recta los puedo conectar y que esa línea recta esté contenido en el conjunto. Pregunta. A ver, yo tengo dos puntos. Miren, este sería Z1 y este sería Z2. ¿Yo lo puedo conectar de un solo con una línea que esté contenida totalmente en el conjunto? Por ejemplo, con una línea recta. No, pues saldría. Sí, va, porque, a ver, podríamos hacer esto. Upa, me salió, ¿va? ¿Qué pasa si solo tiro una línea? La línea no conecta a los Correcto, dos puntos dentro del conjunto porque tiene una parte que está fuera, en el exterior. correcto. Pero lo que podemos hacer es hacer esto. ¿Va? Tirar acá.
y luego tirar acá. Entonces el conjunto es conexo, ¿cierto? Por eso es que dice, es una línea poligonal que consiste en un número finito. Pueden ser 1000, ¿de acuerdo? Pueden ser 1000. El problema es que yo puedo salir de ahí, ¿verdad? Yo puedo de alguna manera hacer 1000 polígonos, ¿verdad? 1000 líneas y salir y conectar los dos puntos. Entonces este conjunto es un conjunto conectado, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces según esta definición. ¿Qué puede ser un conjunto conectado? Puede ser un círculo, ¿verdad? Puede ser un círculo. Pero deben de tener en cuenta de que para nosotros conectarlos, esas distancias deben de ser finitas. Yo no puedo conectar en un conjunto con una franja infinita, porque si yo pongo un punto en un lugar muy lejano, que tienda al infinito, digamos, no lo puedo conectar con una medida finita, ¿verdad? Con otro punto que esté por ahí. Entonces, vamos a decir que un conjunto abierto, conectado, le vamos a llamar dominio. Pero debe ser abierto, entonces. Tenemos que definir que es abierto. Vaya, yo les digo a ustedes, miren este conjunto. ¿Será un conjunto conectado? ¿Qué creen ustedes? Pudiéramos pensar en los puntos difíciles, ¿verdad? Obviamente este y este no son difíciles. Tiro una línea y no pasa nada. Está conectado. Pero debe de ser todo punto del conjunto. ¿Qué pasa si yo conecto o trato de conectar este con este? ¿Puedo conectarlo, chicos? Sí, Claro, hago esto. Y luego conecto acá. ¿Cierto? Ya sé completamente ese polígono o esas líneas completamente en el conjunto. Si yo tengo esto, puedo conectarlo con este otro que está acá. Digamos que serían los puntos difíciles. ¿Es un dominio? No, no es un dominio porque es un conjunto que no es abierto. Es un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque tiene puntos de frontera. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ¿tiene preguntas, muchachos? ¿Conjunto? ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, díganme. ¿Cuándo no sería entonces un conjunto conexo? ¿Cuando habría dos figuras o cómo? Correcto. Yo puedo decir, imagínense usted, viene y dice, piense que yo digo que este conjunto es S1. Y este conjunto que yo tengo acá es una isla, ¿verdad? O sea, vaya, imagínense dos islas. Para llegar a dos islas, de una isla a otra, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer en carro, ¿de acuerdo? No lo puedo hacer en carro. El camino no lo puedo hacer en carro. En cambio, tendríamos que viajar entonces en un yate. Pero para viajar en un yate me tengo que salir del conjunto, ¿cierto? Si yo digo que este es S2 y yo digo que S es la unión de S1 con S2, entonces para yo conectar dos puntos del conjunto, este es un punto del conjunto, ¿cierto? Z1. Este es otro punto del conjunto, Z2. Pero el problema es que para unirlos debo necesariamente de salirme del conjunto. Por lo tanto, cuando tengamos un conjunto así como esto, que parecen islas, entonces vamos a decir que estamos ante un conjunto que no es un conjunto conectado. ¿De acuerdo? Ok, y si en un caso fuera un conjunto superpuesto dentro de otro, Uno encima del otro. ¿correcto? Serían el mismo conjunto. Ah, ok. Uh-huh. Sí, los dos serían el mismo conjunto. Muy bien. Buenas preguntas, ¿no? Pero con esa pregunta, en todo caso, si uno fuera, por ejemplo, que abierto y el otro cerrado, siempre sería parte del mismo conjunto, si logramos unir los dos puntos mediante una línea poligonal. Sí, claro. O sea, si usted me dice que los dos son conjuntos, pero uno es abierto y el otro es cerrado, o sea, usted los pone encima del otro, ¿cierto? Es correcto. Entonces sí, tendría que unir la frontera. La frontera también tendría que ir. Y por lo tanto el conjunto sería un conjunto cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí está. La frontera la cerraría, ¿no?
Entonces, el conjunto, la noción geométrica de conjunto acotado es el siguiente. Yo tengo un conjunto S. Entonces, ¿cómo puedo saber si es acotado? Fíjense bien, nosotros este conjunto Construyendo una circunferencia. Sí, correcto. Entonces, miren, yo tengo aquí, y vamos a poner los ejes. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y hago lo siguiente? Le voy a poner un círculo acá, centrado en el origen, con un radio aleatorio. ¿Qué pasa con ese círculo, chicos? ¿Contiene el conjunto totalmente? Sí, ¿Lo contiene el conjunto? No. Sí. sí. No, El a ver. círculo del conjunto, El círculo está contenido en el conjunto. La pregunta es, ¿el círculo va a encerrar al conjunto? No, ahí no. Este no, ¿verdad? No es suficiente el radio, ¿cierto? ¿Sí o no? Y si hago esto, Sí, este sí, ¿verdad? ahí sí sería conjunto acotado. Entonces lo acoto. ¿Por qué es un conjunto acotado? Porque lo puedo encerrar en un círculo de radio finito. Entonces, cuando nosotros tengamos un conjunto que lo podemos encerrar en un círculo de radio finito, entonces vamos a decir que el conjunto es acotado. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la ecuación del círculo centrada en el origen viene dado por esto. Vamos a ver. Todo círculo, este radio que ustedes miran aquí, ese radio que está en azul, ven que está centrado en el origen. Entonces, recordemos que nosotros tenemos en su forma polar que z es igual a r e a la i teta, ¿cierto? En su forma polar. Y si calculamos el módulo, vamos a poner aquí r mayúscula, ¿verdad? Para estar de acuerdo con esto. Entonces, el módulo, ¿a qué va a ser igual, chicos? ¿Verdad que va a ser igual a z, perdón, a r mayúscula por e a la i teta? Recuerden que e a la i teta, el módulo es 1. O sea que esto es igual a r por e a la i teta. O sea que esto es r. ¿Qué quiero decir? Bueno, que esta es la ecuación del círculo. Esta es la ecuación del círculo centrado en el origen y de un radio finito r. Entonces, vamos a definir entonces qué es un conjunto acotado. Definición. Un conjunto S es acotado si podemos encerrarlo en un círculo de radio finito. Mejor dicho, en algún círculo de radio finito, ¿de acuerdo? En algún círculo centrado en el origen. Específicamente tiene que ser un círculo o puede ser cualquier figura. Lo que pasa es que el círculo es como la figura más fácil en la que podemos representarlo, ¿sí? Pudiera ser un cuadrado, ¿de acuerdo? Pero el problema es que algún cuadrado, sí, en efecto, lo va a encerrar, pero digamos que la definición clásica viene dada por un círculo que es de las figuras más fáciles de representar en variable compleja. ¿De acuerdo? Tanto en polares, tanto en cartesianas, es fácil representar esto. Recuerden que la forma polar sería en este caso x más y por y, ¿verdad? En la forma cartesiana. Entonces, digamos que las definiciones topológicas dicen que sí debe ser una bola. Esa es la definición, una bola. En este caso, la bola es el círculo.
Si fuera en una recta, entonces la bola sería un intervalo. Si esto fuera en espacio tridimensional, así como ustedes lo aprendieron allá en cálculo 2, por ejemplo, sería una esfera. Si la esfera contiene a todo, entonces no hay problema. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en cálculo 2, no sé si lo recuerdan, pero conocimos algunas figuras como por ejemplo los paraboloides. ¿Un paraboloide lo puedo encerrar en un círculo, en una esfera de radio finito? No, no la puedo encerrar, por lo tanto un paraboloide no es un conjunto acotado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué conjuntos pueden ser acotados en variable compleja? Bueno, pues pueden ser círculos, por supuesto. Pueden ser cuadrados. ¿Pueden ser líneas rectas? No, no pueden ser líneas rectas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Tiene alguna Ingeniero, pregunta? Ajá. el complemento de S ya no sería un conjunto abierto, sino que sería un conjunto cerrado Correcto. también. El conjunto, a ver, ¿qué pasa con, así como lo tengo acá? Este sería S, ¿va? La frontera y esto que está en rojo. Pero el complemento de S, ¿quién es, chicos? Todo lo que El está resto afuera, ¿cierto? del Y círculo. todo lo que está afuera ya no lo puedo acotar en un círculo de radio finito. Entonces, el complemento de S, en este caso, ya no es un conjunto acotado. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo 3, ¿verdad, chicos? Sea S el conjunto de todos los Z tal que la parte real de IZ sea igual a 1. Ok, vamos a ver. Pues, primero vamos a ver quién es IZ. Recuerden que IZ es I por X más I por Y. Esto es IX menos Y igual a 1. ¿Verdad? Tengo que igualarlo a 1. Ah, perdón, disculpen. No lo tengo que igualar a 1 porque yo necesito y ver, podemos ver aquí claramente que la parte real de IZ, ¿quién es, chicos? Sería menos Bueno, Y. ya. Menos Y, muy bien. Entonces vamos a igualar a 1, por lo tanto Y es igual a negativo 1. ¿Qué creen? ¿Qué es esto, chicos? Gráficamente, ¿qué es eso? Una Una recta asíntota horizontal, negativo 1. Correcto, es una recta horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿será un conjunto abierto o será un conjunto cerrado? ¿Qué creen ustedes? Cerrado. ¿Por qué creen ustedes que es cerrado? ¿Qué tengo que hacer para ver que el conjunto es cerrado? Que contenga los puntos interiores y también puntos frontera. Sí, en este caso más bien todos los puntos son puntos de frontera, ¿verdad? Porque tengo que ver el complemento, ¿de acuerdo? A ver, todo eso que está en rojo es S, ¿de acuerdo? Todo lo que está en rojo es S. Todos estos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comprobar que el conjunto no es un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están, a ver, todos los puntos que yo puedo poner en rojo son puntos del conjunto, ¿cierto, chicos? Pero ¿qué pasa si yo abro un entorno? ¿Tiene puntos interiores ese conjunto? No. No tiene puntos interiores. Vamos a decir así. El conjunto S no tiene puntos interiores. Una conclusión. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos? ¿Es abierto? No es abierto, ¿verdad? Porque ningún punto es un punto, o mejor dicho, no todos los puntos son puntos interiores. De hecho, no tiene ningún punto interior. Entonces, como no tiene ningún punto interior,
el conjunto no es abierto. Pero no estoy diciendo que es cerrado. Ahora vamos a comprobar que es cerrado. Vamos a ver ahora el complemento del conjunto. Vamos ahora entonces a esto. Este es el complemento de la recta. La voy a poner así. ¿Están de acuerdo? La pongo así en línea de trazos. Todo esto es el complemento, ¿verdad, chicos? El complemento de S. Entonces vamos a decir que ese complemento es abierto. ¿Por qué? Porque todos sus puntos son puntos interiores. ¿De acuerdo? Ese complemento es abierto. Porque tiene sus puntos interiores. Porque todos sus puntos son interiores. Pregunta, ¿será este conjunto S un conjunto conectado? Chicos. Recuerden, S es esto, ¿no? S es esa línea que está ahí. ¿Será un conjunto conectado? Sí, porque todos los puntos yo los puedo conectar con una línea recta. ¿De acuerdo? Finita. No pasa nada. Entonces, S es conectado. No es dominio porque no es abierto. Ya sabemos que no es abierto, ¿de acuerdo? S es cerrado, ¿cierto? S es cerrado. S no es dominio, ¿de acuerdo? Porque no es abierto. Lo voy a escribir aquí porque no es abierto. ¿Es acotado, chicos, ese? ¿Puedo encerrar a esa línea roja con un círculo de radio finito? No. No. No, ¿verdad? Correcto. Entonces, no podemos encerrar, vamos a decir así. En un círculo de radio finito. Por tanto, no es acotado. Y ya está. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bueno, hoy vamos a ver entonces el concepto de funciones en variable compleja. Bueno, el concepto de función en variable compleja suele tener, al menos bajo mi experiencia, algunos problemas de conceptos geométricos, ¿verdad? Y aquí es donde yo los invito a aprender a desaprender, ¿de acuerdo? Porque normalmente el concepto de función, nosotros se nos viene a la mente un eje donde le damos una X a la función y ella nos devuelve una función f de X, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos un X1 y tenemos una función que pasa por un punto y entonces decimos, ah, bueno, si esto es 1, esto es f de 1. ¿Verdad? Entonces tenemos el punto 1, f de 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de funciones? Esta es una transformación, ¿de acuerdo? Las funciones, en este caso, es una función que nos transforma a 1 en f de 1. Dependiendo de quién sea f, ¿cierto? Entonces podemos hacer esa transformación. Es decir, transformamos un número x en otro número x. Ambos unos están en el dominio, ¿verdad? El valor de x en la recta. Y otros están en el rango. Bueno, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tenemos un z plano donde representamos un número complejo. ¿De acuerdo?
un número complejo. Ese número complejo, digamos Z1, se me transforma en otro número que le voy a llamar f de Z2. Pero ¿cuál es la gracia? Recuerden que aquí X se puede definir, de hecho Hamilton lo definió como una pareja de X, Y. Una pareja. Cada Z es una pareja ordenada del Z plano. Y entonces la función me transforma, pero ya no me transforma en el mismo plano, me transforma en otro plano. A Z1 me lo transforma en f de Z1. O mejor dicho, creo que aquí lo había graficado al revés, ¿verdad? A Z1 lo transforma a Z1 lo transforma en f de Z1. Ahora en un plano paralelo. Y a Z2 lo transforma en otro plano, en el W plano. A otro punto, ¿verdad? A Z2 lo transforma en f de Z2 en el W plano. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto quiere decir que los puntos del dominio de la función son 2 y los puntos del rango de la función también son 2. Entonces tenemos una función de 4 dimensiones en variable compleja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta región S, si yo tengo una región S, bajo esta función f, bajo el mapa, ¿verdad? A f se le suele llamar mapa, a S la transforma en t. Eso es lo que vamos a hacer con este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a bosquejar la imagen en el Z plano, y igual a 1, y vamos a ver qué forma tiene en el W plano. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es recordar, ¿verdad? De forma genérica, recuerden que f de z es W. Y W se puede escribir como una parte real U más una parte imaginaria B. Por eso que ven que en el W plano ponemos aquí U y ponemos aquí V. Aquí es X, como ven, aquí es Y. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con el mapa cuadrático, el mapeo cuadrático. Fíjense bien, f de z lo podemos escribir como y por x más y al cuadrado igual a y por el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Esto es igual a y por x al cuadrado más y por 2xy menos y cuadrado es negativo, y cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que esto es y por x al cuadrado menos y al cuadrado. Y aquí voy a multiplicar, miren, y por y es negativo. Así. Ya no se mira ahí abajo. Ah, ya no se ve. Ok, perfecto. Voy a pasar arriba entonces. Muy bien. Entonces voy a pasar acá abajo. Qué raro la pantalla, me imagino que... Yo puedo ver todavía. Yo sí veo bien, no sé. Arregle la pantalla. Es y por ya la lo- barra inferior que no, Es la barra. no se va. Creo que el compañero lo tiene con Zoom. Le aplicó un Zoom. Ah, posiblemente. No, es por la barra inferior de las opciones. Pero qué raro. Vamos a ver. Iba por acá. F de z es igual a y. Habíamos quedado que esto era x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿verdad? Más y por 2xy. Entonces aquí vean que esto nos va a quedar y por x al cuadrado menos y al cuadrado. Y vean que y por y es negativo. O sea, más negativo 2xy. Lo voy a poner así. Significa entonces que la parte real es negativo 2xy más y veces la parte imaginaria que es x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces noten que esto es u y que esto es b. Pero como aquí lo que queremos mapear es y igual a 1, entonces voy a sustituir y por 1. Entonces vamos a ver cómo relacionamos u con b y vamos a ver qué forma tiene. U es negativo 2xy
Vamos a sustituir y por 1 porque lo que queremos es ver qué pasa con el mapa, ¿no? U entonces es negativo 2x. B es x al cuadrado menos 1 al cuadrado, es decir, B es x al cuadrado menos 1. Y vamos a ver cómo relacionamos U con B para poder graficar en el W plano. Esto no siempre se puede hacer, ¿de acuerdo? Hay algunos mapas más complicados que otros. Es cuestión de ver cuáles son sus características, ¿no? Ahora, podemos despejar para x. X es igual a u entre negativo 2, ¿cierto? X es igual a negativo u entre 2. Y aquí podemos sustituir, vean, esto es negativo u entre 2 al cuadrado menos 1. Es decir, esto es igual a u al cuadrado entre 4 menos 1. Miren qué interesante. Entonces, ¿qué es esto, chicos? Vamos a ver si lo recuerdan en variable real, qué forma tiene. Pero es que ahora ya no vamos a estar en el z plano, vamos a estar en el w plano. ¿Qué forma tiene? Forma de parábola. Correcto. Si ustedes recuerdan, esto es, supongamos que B sea Y, aunque, ojo, tengan mucho cuidado aquí porque no estoy diciendo que B sea Y, ¿verdad? Pero lo podemos recordar que esto es una parábola. ¿Cierto? ¿Lo ven? Esta es una parábola. Lo voy a borrar para evitar alguna confusión, ¿de acuerdo? Porque no quiero que vayan a confundir estas X con estas Y. A ver, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a graficar aquí, ¿verdad? Para que entendamos más o menos qué es lo que está pasando. Y vamos a poner de manera paralela los dos planos. Esto es X, esto es Y. Esto es U y esto es B. Entonces, ¿quién es, cuál era la recta, chicos? Y igual a 1, ¿verdad, muchachos? Y igual a 1. Y igual a 1 es una recta, ¿cómo era? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. 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 Correcto. Entonces, esta es nuestra S, ¿verdad? Acabamos de hacer un ejercicio con una S, ¿se acuerdan? Esta es nuestra S, entonces. Esta es nuestra S, miren. ¿En qué se transforma entonces? Bueno, se va a transformar en una parábola. Resulta que bajo el mapa cuadrático se transforma en una parábola. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña caja. U, B. Cuando U es 0, vamos a tener el vértice. ¿De acuerdo? Cuando U es 0, esto vale menos 1. Ok, aquí está, miren. Menos I. O mejor dicho, B menos 1, ¿verdad? Y cuando B vale 0, vamos a tener los interceptos. Si igualamos a 0, vamos a tener U cuadrado menos 1 igual a 0. Vemos entonces que aquí al despejar vamos a tener U cuadrado entre 4 igual a 1. U cuadrado es igual a 4. Significa que U es más o menos 2. O sea que esto viene por acá. Es una parábola que se abre, ¿no? Entonces vean que bueno, vamos a decir así entre comillas, ¿verdad? El gráfico
es S y su mapa, su mapeo es, digamos, T. T entonces sería nuestra parábola y S sería esa línea recta. O sea que a esta línea recta, y igual a 1, la transforma en una parábola que la tenemos acá. ¿Ven? Entonces pasamos del Z plano al W plano. Bien, ¿tienen preguntas, chicos? No hay pregunta. Díganme. ¿Aló? No hay, No hay preguntas. Ah, ¿no hay preguntas? Chicos. Ingeniero, Sí, dígame. el del Z plano, Ajá. ese Z plano lo considera un plano real, ¿verdad? El Z plano. Ajá. No, el Z plano es un plano también del plano complejo y W plano también es un plano complejo. Entonces lo único que hace solo es cambiar la imagen, porque cambió de Es otra una- función. hace una transformación. Transforma una región, la transforma en otra. Lo que hace la función es transformar una región en otra región, en otro plano independiente, paralelo. Ok. Y ambas funciones deben cumplir las mismas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? ¿Qué Mm, condiciones? en Bueno, condiciones de que para que la función sea verdadera. bueno, claro, debe de cumplir un dominio, como es decir, las Un funciones U y dominio. B aceptan ciertos valores, no pueden aceptar cualquier valor, ¿verdad? Por suerte, pues los polinomios es un poco más fácil de manejar que otras funciones más raras. ¿De acuerdo? Vaya, por ejemplo, yo pudiera haberles pedido, hey, ¿qué pasa si mapeamos entonces ahora una recta vertical? ¿Qué forma tendrá acá? Sería una buena pregunta. Bueno, podría ser un ejercicio de examen, ¿verdad? Que en lugar de, que les diga yo, miren, en lugar de X, en lugar de Y igual a 1, diga mejor que qué forma tiene X igual a negativo 1. Bajo el mismo mapa. O le cambio el mapa un poco. Entonces, ven, vamos a ver esto. ¿Qué forma? Sería como una parábola abriendo para el eje, no sé, para el eje U. No lo sé, Brian, ahora, no lo sé. Tendríamos que hacer el cálculo. Posiblemente sí. Pero habría que sustituir por acá, no sé. Inge, ¿qué es esa T que le pone a la curva del W plano? Bueno, estoy diciendo que a la región S, esta sería nuestra región S, la transformo en una región T, solo por cambiarle el nombre. A ver, T sería el conjunto este de esta parábola. ¿Estamos? Estamos Sigue bien. siendo el mismo tipo de conjunto, ¿verdad? Al hacer la transformación. ¿Cómo dice? Sigue siendo el mismo tipo de conjunto, digamos, si ese es un conjunto cerrado, T pasa también a ser un conjunto. No siempre, ojo, no siempre, porque a veces las funciones, por ejemplo, imagínense que yo dijera, bueno, aquí está 0, pero ya la función ya no es un polinomio, sino que fuera 1 sobre z. Entonces ya z ya no puede aceptar el 0. Entonces, también las cosas se van complicando. Miren, créanme que entender este concepto, a ver, intentar dejar a un lado lo que hemos aprendido y cambiarlo por las cosas que hay en variable compleja, créanme que hasta los mismos matemáticos hace mucho tiempo se tardaron 200 años más o menos en entender toda esta cosa. Y una vez que lo entendieron, lo usan ahora hasta los físicos, ¿de acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, hoy de mecánica cuántica, la mecánica cuántica se basa en variable compleja. Y es la que nos ha permitido, por ejemplo, tener un celular o tener una computadora de este tipo. Entonces, Bueno, lo bueno es que estábamos jóvenes. ¿cómo es? Lo bueno es que estábamos jóvenes para entenderlo. Bueno, sí. Casualmente estoy leyendo un libro que ya se lo voy a enseñar. Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver entonces, ya para finalizar, vamos a ver el concepto de límite.
el límite es diferente al concepto del límite en variable real. O bueno, mejor dicho, geométricamente, como suele pasar, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 4, ya sabemos que las funciones de variable compleja tienen 4 variables, ¿no? Entonces, estas definiciones también suelen cambiar, al menos geométricamente suelen cambiar, ¿no? Bien, definición. Suponga que una función compleja f está definida en una vecindad perforada. ¿Se acuerdan de las vecindades perforadas? Como un entorno perforado, ¿verdad? En una vecindad perforada de z sub 0 y suponga que L es un número complejo. Suponga que L es un número complejo. El límite de f cuando z tiende a L, o perdón, tiende a z sub 0, existe y es igual a L es decir, lo vamos a escribir de esta forma, ¿verdad? De la forma clásica, el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es L si para cada épsilon positivo existe un delta positivo también, tal que el módulo de f de z menos L es menor que épsilon, siempre que el entorno perforado se cumpla, es decir, que z menos z sub 0 sea mayor que 0, pero que sea menor que el delta. Bueno, geométricamente, ¿qué significa esto? Bueno, como definición de variable compleja, dígame. No, que eso es la definición del límite Sí. general. Sí. Es la misma, ven que la forma es la misma definición de variable real. Pero es que acá tenemos un entorno perforado en el dominio, en el z plano, fíjense bien. Entonces, estamos aquí en dos cosas, ¿no? Estamos en un z plano y estamos en un w plano. En el z plano lo que tenemos es un entorno perforado, es decir, tenemos una función definida en un entorno perforado. Supongamos que este z, ¿va? Sub 0. Esto sería, este sería un valor z, y este sería un delta, ¿cierto? Este radio sería delta. Entonces, ven, ¿por qué tenemos aquí un entorno perforado? Aquí donde lo estoy poniendo. Entonces, esto es en el z plano. En el w plano, lo que vamos a tener es algo así. Este z sub 0 se va a convertir en L. Recuerden que el mapa, el z sub 0 se transforma en f de z sub 0.
Y ese f de z sub 0 puede ser L. No estoy diciendo siempre que va a ser L, pero puede ser L. Y ese L podemos abrir un entorno alrededor de él, en el que tenemos aquí f de z y la distancia, ese radio va a tener o va a ser de un radio épsilon. Entonces, ven que este épsilon, este delta es más pequeño que este épsilon, ¿cierto? Pero a veces puede ser al revés, el delta puede ser más grande que el épsilon. Eso va a depender de la función. Entonces, vamos a decir que si definimos a f, que f esté definida en una vecindad perforada de z sub 0, y supongamos que L es un número complejo, entonces el límite va a existir, ¿verdad? Si para cada épsilon, si para cada bola que armo aquí en el W plano, existe una bola en el Z plano, tal que la distancia de f de z a L sea menor que épsilon, siempre que exista eso, entonces también la distancia de un z a z sub 0 sea menor que un cierto delta. A ver, la definición, chicos, yo siento que no es fácil, ¿de acuerdo? No vamos a decir que es fácil. Pero, vamos, yo sé que aquí hay algunos que estudian matemáticas, ¿verdad? Y por lo tanto, en otros espacios esto pues puede ser un poco más complicado. Pues, pero en variable compleja esa es la idea, ¿no? Que si para cada épsilon que tenemos aquí en el W plano existe un delta en el Z plano, tal que estas distancias sean menores que épsilon, siempre que las distancias en el Z plano de Z sub 0 con Z sean menor que ese delta. Cuando eso ocurra, entonces vamos a decir que esto o el límite existe. Vamos a decir que el límite existe. Miren que ustedes recuerdan que ya en cálculo 1, ¿verdad? Ustedes recuerdan que en cálculo 1 nos enseñaron que Newton había sido el inventor del cálculo y que Leibniz también. Bueno, Leibniz y Newton nunca supieron dar una definición de estas. Por lo tanto, no lo entendían tampoco. Significa, ustedes dirán, bueno, y si para la gran mayoría de los ingleses en aquel momento y en siglos recientes, Newton era un dios, bueno, no entendía esto, bueno, fue porque pasaron más o menos unos 200, unos 180 años para entender esto. Cuando dan una definición como esta, chicos, estamos hablando de análisis. Se llama análisis matemático o análisis complejo. Entonces tampoco es que es fácil, pues. Imagínense, si Newton no lo entendió o no supo dar una definición de estas, que era digamos, el genio, ¿no? De hecho lo era, que fue la persona que cambió el mundo, definitivamente. Bueno, pues pensemos entonces que tampoco es que esto es fácil. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Voy a hacer un ejemplo. Nada más, un ejemplo cortito. ¿Puedo borrar, chicos? Ya. Otra cosa, ustedes en variable real, ustedes aprendieron que los límites en una variable, bueno, no sé si lo aprendieron, ¿verdad? Puede ser que no importa. Vamos a demostrar, bueno, que los límites se pueden llegar o se pueden calcular por caminos. Es decir, haciendo ceros algunos ejes y ver si todos los límites convergen a uno solo. Si alguno de ellos no converge al límite, entonces el límite simplemente no existe. Bueno, aquí vamos a decir así. El límite, cuando z tiende a 0, del módulo de z entre z, no existe. Vamos a decir esto. Vamos a demostrar que no existe este límite. En primer lugar, recordar que nos estamos acercando al z sub 0. Este es el plano X, ¿verdad? Perdón, este es el plano, sí, es el plano Z. Entonces, vean que acá yo me puedo acercar a 0 mediante varias formas. Me puedo acercar por acá, me puedo acercar por aquí, me puedo acercar por acá, o me puedo acercar por los ejes, o me puedo acercar por acá también. El caso es que yo me acerco a 0, mas nunca toco a 0, ¿cierto? Ese es el concepto de límite. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién es el conjugado de z? Bueno, es x menos y. ¿Quién es z?
es X más Y. Entonces, vamos a entrar por dos caminos. Si los dos caminos nos dan lo mismo, entonces vamos a suponer que el límite existe. ¿Ok? Entonces vamos a decir así. Si Y es igual a 0, entonces, ¿qué estoy diciendo que Y es igual a 0? Que yo le estoy llegando al 0 mediante el eje X, ¿verdad? Me estoy acercando aquí por los ejes. Por el eje X me estoy acercando, ¿cierto? Por la izquierda o por la derecha. Entonces, como esto es 0, estoy fijando a 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces vamos a ver que esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de x entre x, y x entre x es 1, por lo tanto el límite de 1 cuando z tiende a 0 es 1. Los teoremas de límite son los mismos. Yo los invito a que lean el libro para que vean que los teoremas son los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando y es 0, entonces el límite tiende a 1. Vamos a decir así, el límite cuando z tiende a 0, de z conjugado entre z, esto es igual a 1. En cambio, cuando x es igual a 0, entonces vamos a tener que el límite cuando z tiende a 0, vamos a tener negativo y sobre y. Esto se puede cancelar, vean, y lo que tenemos es que esto es negativo 1. Entonces vean que por ambos lados no converge el límite, ¿verdad? Uno de los, tanto en variable real como en variable compleja, para ver si esto cumple el límite por la izquierda, si ustedes recuerdan allá en cálculo 1, tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha deben de converger al mismo valor, ¿cierto? En este caso, no es posible, bueno, sí es posible entrar por la izquierda y por la derecha, pero aquí lo que estamos diciendo más bien es que estamos entrando por los lados, o por arriba o por abajo, ¿cierto? Entonces vemos que no converge al mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión es que el límite no existe porque llegando por caminos diferentes no convergemos al mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, licenciado. Ok. ¿A qué hora la va a empezar, Junior? Bueno, sí, a las 5:40. Bueno, joven, nos vamos a quedar acá entonces. Vamos a subir el video en otro momento. Dígame.